Buenas tardes, somos el equipo 5 y vamos a presentar el reto del motor lineal. Se realizó una modelación de un motor lineal utilizando herramientas computacionales y obteniendo las ecuaciones desde las bases. Dependiendo de la situación en la que se fueran a utilizar, se analizaron por medio de 4 fases. Sin fuente de voltaje, con fuente de voltaje, considerando la fuerza de fricción por rodamiento y su frenado. ¿Qué es un motor lineal? En resumen, los motores lineales son una variación del servomotor, en donde su principal distinción es que son abiertos y se encuentran desenrollados, hasta llegar a ser planos. Fueron creados para producir gran fuerza a bajas velocidades, incluso estando parados. Un campo en donde pueden ser utilizados es en el campo del transporte por superficie. Lo que se muestra a continuación es la simbología utilizada en la elaboración del reto junto con sus valores. La fase 1 es la modelación del motor sin una fuente de voltaje. Aquí podemos ver una imagen a la derecha del diagrama de fuerzas en la varilla, en donde tenemos en el eje X la fuerza por el campo magnético inducido y en el eje Y la fuerza normal y la fuerza peso de la varilla. En la ecuación 1 podemos ver una expresión para la fuerza del campo magnético inducido que se obtiene a través de la ley de Lenz. En la ecuación 2, una ecuación para la corriente inducida que se obtiene a través de la ley de Faraday y la ley de Ohm. Y en la tercera, otra expresión para la fuerza del campo magnético inducido que se obtiene a través, sustituyendo la corriente inducida en la ecuación 1. Después se hace una sumatoria de fuerzas en el eje X para obtener la ecuación diferencial de la velocidad. Se hace la solución de esta ecuación diferencial para obtener la ecuación de la velocidad, se deriva para obtener la aceleración e integra para obtener la posición. En análisis de gráficas, en la primera gráfica tenemos la velocidad contra tiempo, que tiene un decrecimiento exponencial hasta llegar a casi cero, debido a que hay una desaceleración en la varilla, y que se ve en la gráfica de aceleración que tiene un crecimiento exponencial iniciando desde un valor negativo hasta llegar a casi cero. Y en la posición tiene un crecimiento exponencial de igual manera, que llega a una cierta distancia, debido a que en un cierto punto la velocidad llega a ser nula. Para la fase 2 se consideró una fuente de voltaje que genera una fuerza hacia la derecha. Entonces, en nuestra sumatoria de fuerzas en el eje X ya se cuenta con 2. Para calcular esta fuerza por el campo magnético, por la fuerza de Lorentz es la corriente por el campo por la longitud de la varilla. Y por la ley de Ohm se tiene que la varilla es igual a la fuente de voltaje entre la resistencia. Una vez que se tiene dicha fuerza, se anexa para calcular la ecuación diferencial con respecto al tiempo de la velocidad, no olvidando tener la ecuación de la fase 1. Esta ecuación se resuelve mediante el método del factor integrante y una vez que se tiene la velocidad se integra para obtener la posición y se deriva para obtener la aceleración. En estas 3 gráficas, como primer punto se tiene la posición contra el tiempo con la fuente de voltaje, la cual se muestra que es creciente y positiva, lo que nos indica que la varilla se mueve hacia la derecha. La velocidad también es creciente, sin embargo, crece cada vez menos, lo que quiere decir que su aceleración es decreciente. Esta aceleración llega a ser cero en el mismo tiempo en que la velocidad se vuelve constante. En esta tercera etapa se analiza el comportamiento del movimiento de la varilla considerando una fuerza más, que es la fuerza de fricción, por lo que en la sumatoria de fuerzas presentes en el eje X ahora se consideran 3 fuerzas. Posteriormente, al igual que en la fase anterior, se aplicó el método de factor integrante a esta ecuación diferencial obtenida para su resolución y obtener la función de velocidad a través del tiempo. Esta función de velocidad se integra para obtener la ecuación de posición contra tiempo, tomando en cuenta que en un tiempo cero la posición es igual a cero, para así obtener la constante integración y obtener una función completa. Dado que la aceleración es la derivada de la velocidad, aplicamos derivación en una función de esta última, para así obtener la función de aceleración a través del tiempo. Podemos ver en las gráficas, en esta fase la velocidad llega a su punto máximo, en un tiempo mayor que la fase 2. Se concluye que esto sucede debido a que al realizar el análisis de fuerzas, la fuerza de fricción va a la izquierda y por lo tanto genera una oposición al aumento de velocidad. Estas tienen concordancia entre sí, debido a que cuando la aceleración tiende a cero, la velocidad se vuelve constante, y al tener una velocidad constante, la posición deja de crecer de forma exponencial y crece de forma lineal. En la fase 4 se analiza el frenado de la varilla, eliminando la fuente de voltaje y el campo magnético de los imanes, pero se genera una fuerza de campo inducida debido a los solenoides que se colocan debajo del sistema. En la sumatoria de fuerzas solo nos importan las fuerzas del eje X, en este caso FBI, y la fuerza de fricción. Primero se realizó una suma de momentos en el punto CI,
De esta forma se obtiene una ecuación que modela la fuerza del campo magnético inducido en función de la aceleración en X. Dicha ecuación obtenida se sustituye en la sumatoria de fuerzas para conseguir una ecuación en la cual poder despejar la aceleración, la fuerza de fricción. Dicha ecuación de fuerza de fricción se sustituye nuevamente en la sumatoria de fuerzas y así obtener una ecuación en la cual poder despejar aceleración en X, y dado que esta es la derivada de la velocidad en función del tiempo, se puede integrar. Y la fuerza de campo magnético inducido ya se conocía, por lo tanto se puede sustituir sus valores. Dicha ecuación obtenida se integra por medio del método de separación de variables para obtener la ecuación de la velocidad en función del tiempo, y dicha ecuación se deriva para obtener la velocidad en función del tiempo y se integra para obtener la posición en función del tiempo, dando así las tres ecuaciones objetivos en función del tiempo. Se observan en las gráficas que existe una relación directa entre sí, pues al ser esta la fase de frenado, la aceleración debe ser negativa y el valor de la velocidad debe de ir reduciéndose hasta llegar a cero. Estos dos factores se cumplen y a medida que la velocidad tiende a ser constante en cero, la aceleración igual tiende a ser cero. La posición igual tiene relación, pues al ir a una alta velocidad se desplaza bastante, pero a medida que esta velocidad se reduce, la posición se estanca y se deja de avanzar. Tras haber cumplido con los objetivos del reto, podemos afirmar que son muchos los factores que pueden influir dentro de un sistema de motor lineal, y conforme a dichos factores el resultado puede variar en dichos aspectos, como lo es la fuerza de fricción, el frenado, la fuente de voltaje, etc. Estos factores nos llevaron a una observación en la que si la solución analítica es correcta, se recomienda analizar el diseño del circuito en físico para poder comparar el comportamiento de la varilla con el paso del tiempo en los resultados analíticos y el de la realidad. Gracias.